¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Un programa más al Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, en directo, cuando es la 1:14 de la madrugada, para despedir la semana radiofónica hasta el lunes que viene, aquí en Onda Cero, mañana viernes, en apenas unas horas realmente, estamos en Mega con ese formato televisivo, pero hoy aquí queremos, repito, despedir la semana con un tema muy especial. Lo vamos a hacer como cada jueves con nuestros especialistas, nuestros compañeros Miguel Pedrero y Juan José Sánchez Oro. Y si ayer hablábamos de duendes en el contexto, en el marco de las casas encantadas o enduendadas, hoy de alguna forma también van a tener un protagonismo especial. Vamos a hablar de seres elementales, de espíritus de la naturaleza y del encuentro de diferentes testigos con esta clase de entidades. Y ahora sí que sí, como el tiempo vuela, y lo vamos a comprobar enseguida, es momento de viajar a esos puntos, a esos lugares de la naturaleza donde parece que los encuentros con lo sobrenatural pues son propicios. ¿Os parece si abrimos las puertas del Colegio Invisible? Pues vamos a ello. Y ya lo adelantábamos, están con nosotros pues nuestros especialistas, nuestros compañeros de verano fijo, el equipo titular del Colegio Invisible. Por un lado, el artífice de esta propuesta, del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos, Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Con ganas de contar experiencias y casos vinculados con estos seres elementales de la naturaleza. Sí, con muchas ganas, y ya sabes que, como es habitual, con muchísimos testimonios en primera persona, con muchísimos cortes de voz, que buena parte de ellos estoy seguro de que no van a entrar porque son demasiados. Tendríamos que hacer un especial de 3 o 4 horas. Eso poco a poco, veremos el verano que viene, Miguel. Y por otro lado, tenemos también al otro lado de la línea en esta ocasión a nuestro compañero, a la otra pata de esta mesa, el historiador Juan José Sánchez Oro. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, muy bien, la pata coja de esta mesa. La pata coja. Temazo el que trae Miguel, ¿eh? Yo ya sabes. Bueno, que y soy tú también muy te has traído alguna historia. Sí, bueno, yo es que, ya te digo, soy muy mochilero, me encanta el trekking, el senderismo ya lo sabes tú, que a veces te informo en directo de dónde estoy. y bueno, para mí es ya introducirte en los bosques o en la selva te genera un estado especial de conciencia, ¿sabes? Lo quieras o no, te coloca en una situación sensorial totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a vivir en el mundo cotidiano, digamos, en el mundo ordenado, en el de los urbanitas. Y eso ya por sí mismo, con independencia de que luego puedas ver o no puedas ver cosas, ya es una novedad que te transforma. Pues vamos de lleno con este asunto, porque como bien decías, Miguel, hay muchas historias que contar, muchos cortes de testigos directos que escuchar, pero antes de nada sí que puede resultar conveniente hacer, o dar un poco de contexto, porque como ya vengo comentando desde el inicio, desde la introducción, cuando uno va a la naturaleza desde tiempos inmemoriales, están asociados, ¿no? Esos bosques, esos lugares que, como decía Juanjo, rompen un poco el lugar más urbano, plagados de lo que a lo largo de la tradición y de los siglos se ha conocido como seres elementales. Y aquí la categoría acoge prácticamente lo que uno quiera imaginar. Claro, porque los bosques, las selvas, las montañas, los campos están vivos. Pero no solamente porque allí existen toda clase de seres vivos, de los animales, aunque los seres humanos no dejamos de ser más que animales, y también las plantas, que son seres vivos, por supuesto, pero es que además de todo eso, los bosques, las selvas, los montes están poblados por otra clase de entidades invisibles que moran en otro plano de existencia y que en ocasiones se presentan ante los seres humanos, sobre todo a través de eso que tú hablabas antes, de los espacios liminales. Una roca determinada, una cascada, un árbol, que son puntos de encuentro o puntos de paso o ventanas hacia el otro lado. Yo creo que si hablamos de seres elementales, si hablamos de espíritus de la naturaleza, a todos nos puede venir la imagen de un duende o de un hada. Sin embargo, la imagen que tenemos de estos seres elementales o de estos espíritus de los bosques no se corresponden con la auténtica tradición sobre estos seres. El único punto en común es que son espíritus de la naturaleza,
pero poseen distintas características físicas y psíquicas dependiendo de los países, de las regiones, de las tradiciones. Por ejemplo, las hadas, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos a las hadas? Pues pequeñitas, con alas, bueno, casi como la imagen de Campanilla de Disney, ¿no? Claro. Bueno, no tienen por qué ser necesariamente rubias, pero como muy blanquitas de piel, muy bonitas, muy agradables, que no provocan, desde luego, terror, ni pánico, ni nada de eso. No, lo que dices tú, entidades femeninas, con alas, de pequeño tamaño, que revolotean alrededor de las flores. En realidad, esta imagen proviene de las ilustraciones victorianas, es decir, no tiene nada que ver con la realidad. Si nos vamos a los textos medievales, que se basan en tradiciones orales mucho más antiguas, nos encontramos con que las hadas pueden medir desde medio centímetro hasta 4 metros o incluso más. Pueden aparecer con alas, sin alas, pueden ser masculinos, pueden ser femeninos y exactamente igual para los gnomos, para los trasgos, para los elfos, para los trolls. En realidad las hadas son los espíritus de los bosques en Irlanda, como los trolls son los espíritus de los bosques más conocidos en Escandinavia, o los elfos en la cultura anglosajona, pero también nos encontramos con tradiciones sobre la existencia de estos espíritus de la naturaleza en latitudes muy alejadas de Europa. Por ejemplo, en México, entre los indios Textal, por ejemplo, que ellos hablan de unos seres, los Ical, que pueden medir de 90 centímetros hasta varios metros, que son humanoides peludos, que vuelan con una especie de cohete sujeto a su espalda y que a veces se dedican a cazar humanos. Y estos son los espíritus de la naturaleza, porque los espíritus de la naturaleza no son ni buenos ni malos, sino que son bastante ambiguos. Pueden hacer el bien, pueden hacer el mal, o la misma entidad que a veces te salva la vida te puede empujar por un barranco y quitártela, ¿no? Y estos seres elementales, además, viajan por los cielos en forma de luces, como nuestros modernos ovnis. Yo aquí sí me gustaría tirar de uno de los autores que yo más admiro. Él se llama Patrick Harpur, es autor de Realidad Daimónica, uno de mis libros de cabecera y que recomiendo desde ya a todos los que nos están escuchando. Él es como digo, el autor de Realidad Daimónica, y Patrick Harpur en este libro recomienda a los entusiastas ufólogos, como este que está hablando, que cuando recogen por ahí casos de humanoides y naves y encuentros con los tripulantes de los ovnis, que se paren también a estudiar las tradiciones de esa zona sobre seres elementales, porque, y esto a mí me ha pasado, te puedes encontrar con muchísimas sorpresas. Te puedes encontrar con que los tripulantes de esas luces voladoras en realidad son los espíritus de la naturaleza o los seres elementales tradicionales de esa zona concreta, ¿no? Que es algo tremendamente interesante. Es una mezcla entre fenómenos anómalos que podrían ser más propios del siglo XXI con otros más propios de la tradición. Es los un punto en el que todo se mezcla. De hoy son las brujas, las hadas y los seres elementales del ayer un poco, ¿no? Claro, y además hay antropólogos que han recopilado, sobre todo en aquellos países donde existe una tradición muy importante sobre la existencia de estos elementales de la naturaleza. Pues estos antropólogos han recopilado testimonios enormemente interesantes no solamente de encuentros con estas entidades, sino también de contactos, como sucede en el mundo de los ovnis, que existe esa figura de los contactados, que son personas que mantienen una relación a lo largo del tiempo con los tripulantes de los ovnis, se los encuentran en varias ocasiones, reciben sus mensajes. Pues igual pasa, como digo, en estos países que hay una gran tradición en la creencia de los seres elementales, con este tipo de entidades. Por ejemplo, en Irlanda se les conoce a los elementales como la buena gente, la buena familia o la nobleza pequeña. Y desde la Edad Media contamos con testimonios de contactados, pero de contactados con estos seres elementales. Hay un antropólogo, Edward Evans Wentz, que en el año 1911 publicó un libro titulado La creencia en las hadas en los países celtas, 1911, y él recopiló muchísimos testimonios de contactados con este tipo de entidades, desde finales del siglo XIX hasta
los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, un campesino irlandés decía lo siguiente sobre estos seres con los que se había encontrado en muchas ocasiones e incluso había mantenido conversaciones con ellos. Decía: son la gente más magnífica que he visto nunca, son muy superiores a nosotros y por eso se llaman la pequeña nobleza. Son una aristocracia militar alta y de aspecto noble. Son una raza diferente a la nuestra y son también diferentes a los espíritus, según me han dicho ellos, y tienen unas capacidades tremendas. Ellos me explicaron esto: podríamos erradicar a la mitad de la raza humana, pero no lo haremos porque estamos esperando la salvación. Es decir, aquí se mezclan también estos mensajes un tanto apocalípticos que son también típicos y tópicos de los modernos contactados con los tripulantes de los ovnis. Y me gustaría también conocer, como no, la opinión de Juanjo a este respecto antes de empezar a descubrir algunos de esos casos y de esas historias, porque ya lo comentabas, Juanjo, ¿no? Salir de lo que es el entorno urbano y entrar a esas zonas donde reina, ¿no? Ya cada vez menos en nuestro planeta, pero donde reina la naturaleza, es traspasar una línea y traspasar a un mundo completamente diferente. Sí, yo creo que, bueno, lo ha estado describiendo muy bien Miguel. Hablaba de esa ambigüedad que tienen esos seres que pueblan el mundo natural, pero es que por sí mismo el propio bosque, la selva, estos espacios así naturales, asilvestrados, yo creo que tienen también como dos almas. Una es esta en la que estamos incidiendo, frente a lo que es este mundo, vamos a decir así, que está hecho a medida del ser humano, el mundo de las ciudades y los pueblos, donde está todo perfectamente regulado, donde funcionan las normas y funcionan las leyes. Los bosques y las selvas lo que van a hacer es encarnar pues, el desorden, en los espacios salvajes, el descontrol, lo que está incivilizado, a veces asociado también con la idea de lo bárbaro. Y ahí, naturalmente, lo que tienen que habitar son seres afines a ese medio, donde no hay normas y donde no hay donde no hay leyes, ¿no? Por eso él hablaba de la naturaleza de estos elementales, que no son ni buenos ni malos porque se parecen demasiado a nosotros. No, son seres amorales que en función de su propia vida y de su propia trayectoria, pues van a actuar de manera benéfica a veces y de manera maléfica también a veces. Por eso también los bosques van a ser el mundo de los fugitivos, es decir, de todos los que están fuera de la ley, y también el mundo de lo monstruoso, es decir, lo que no está, aquellas criaturas que no responden a una determinada norma. Y por eso ahí podemos decir que es un reino de la libertad, pero de una libertad que donde no hay ninguna mesura. Es decir, es una libertad, vamos a decir así, como que está mal entendida frente a lo que es la libertad que debe regir a los seres que están civilizados. Por eso ya digo que nos vamos a encontrar con todo esto. Y fíjate también que es una cosa muy curiosa, también en los bosques y en la naturaleza van a estar aquellos seres, aquellas criaturas sobrenaturales que están un poco en la periferia de la religión. La religión también, la religión cuando se impone... Como hablábamos ayer un poco precisamente con los duendes de estas casas. Claro, es decir, son seres que han ido quedando dentro del acervo popular, que no se han integrado perfectamente en las religiones, vamos a decir así, dogmáticas, confesionales, que tienen también sus propias criaturas y su propio mapa de lo que es lo sobrenatural, pero siempre quedan ahí unas criaturas que, como digo, están un poco ahí en la periferia. Y esos son los que van a ser dueños de este reino de lo sobrenatural. Esta es un poco una de las caras de las almas que tienen los bosques y que tienen las selvas. Otra también, curiosamente, es que también existen los bosques sagrados, que son los bosques que tienen que ver con la propia religión. Y ahí, por ejemplo, pues en la tradición antigua había muchos bosques, por ejemplo, que eran los bosques de Zeus, donde el propio dios se manifestaba a través de, por ejemplo, el movimiento de las hojas, el ruido que hacían las hojas, y había sacerdotes que se dedicaban a interpretar esos sonidos porque pensaban que era el habla de los dioses. Y eso cambia la dimensión del bosque porque lo convierte, en lugar de ser un lugar tenebroso, intrigante, como digo, descontrolado, se convierte entonces el bosque en una especie de santuario, de templo natural, que yo creo que hoy en día es la visión quizás también más predominante que tenemos, porque sabemos todo lo que tiene que ver con la nueva era, con la idea de los retiros espirituales, de cómo la gente va a tratar de encontrarse a sí mismo, de conectar consigo mismo, con la naturaleza, con Gaia. Y yo creo que la práctica más llamativa o más institucionalizada de esta idea del bosque o de la selva como un santuario, como un templo natural, lo tenemos en algo que se creó en Japón en los años 80 y que se denominan los baños de bosque,
que es una práctica que incluso el gobierno de Japón ha invertido mucho dinero, que consiste justamente en eso, en introducirte en la naturaleza, introducirte en el bosque. Japón, a pesar de ser uno de los países más poblados del mundo y que también no es de los más grandes del mundo, sin embargo tiene estamos hablando de más del 90% de su superficie son bosques, y bosques además muy, muy tupidos. Y además repletos de dioses kami, de esas deidades kami, de santuarios, y entonces ellos han hecho esta práctica que además la justifican científicamente. Es decir, ellos han invertido mucho dinero en universidades para que hagan estudios de cómo pasear por el bosque, estar en el bosque, pasar noches en el bosque haciendo determinados ejercicios. Es algo muy terapéutico que favorece mucho tu salud y también aumenta la longevidad. Pues vamos rápidamente, porque este apunte es interesante. Regresamos precisamente a un poco al resumen de lo que habéis comentado, porque en definitiva lo que nos encontramos es que estos seres elementales de la naturaleza, estos lugares naturales como puntos mágicos, misteriosos, pues veríamos, ¿no?, que distan mucho de la imagen idealizada de los cuentos a la realidad folclórica, que es un concepto que me gusta mucho. Y hablando de realidad, Miguel, y antes de empezar a escuchar historias y casos, hay un apunte, yo creo que es súper interesante, que también lo vincula con otros fenómenos de interpretación más reciente y más moderna, y es que incluso estos seres pueden llegar a dejar huella física, rastros físicos. A veces se han encontrado hasta zapatitos diminutos. Sí. Al igual que... Según siempre los testimonios, claro está. Claro, pero al igual que en los casos de encuentros cercanos con ovnis o con otro tipo de entidades extrañas, estos seres de la naturaleza también pueden ser observadas por varios testigos. Hay casos de este tipo, en los cuales no solamente una persona se encuentra con estas entidades de los bosques, sino que son varios testigos. Y también, al igual que ocurre con el fenómeno ovni, también dejan rastros físicos de su presencia e incluso provocan todo tipo de efectos físicos en los testigos humanos, como cicatrices, quemaduras o parálisis, igual que sucede en los encuentros cercanos con ovnis. Y también dejan rastros de su presencia en el terreno, huellas, círculos de hadas, ropas que se han encontrado, es decir, chaquetillas de 2 o 3 centímetros, zapatos muy diminutos, sobre todo en el siglo XIX, en aquellos países en los cuales existe una honda tradición en cuanto a la existencia de estos seres. Había muchos encuentros de este tipo y muchos rastros físicos. Cuando comienza mediados del siglo XX con la aparición del fenómeno ovni, digamos que las apariciones de estos seres son sustituidos por los extraterrestres que vienen de los cielos. Fíjate, uno de los países donde hay una tradición más amplia en cuanto a la existencia de estos seres es Islandia. En Islandia incluso se llegan a desviar la construcción de carreteras para no pasar por encima de lugares donde se cree que son las moradas de estos seres elementales o estos espacios liminales que les sirven para entrar en nuestro mundo, porque a veces no se ha hecho caso de esta prohibición folclórica y esto lo que ha provocado es accidentes, muertes en la construcción de esa carretera. Bueno, pues en Islandia hay una institución, hay varias, ¿no?, pero sobre todo una que se dedica a investigar los casos de encuentros cercanos con este tipo de seres, igual que hay grupos que estudian los encuentros cercanos con ovnis. Se llama The Elf School, está dirigida por un antropólogo de nombre y apellido impronunciable y han entrevistado a miles de islandeses que no solamente han visto a estos seres, sino también que han contactado con estos seres, y algunos de esos testigos han declarado que en su contacto con los elfos han viajado hasta el país de estos seres, a otros les han salvado la vida y a otros estos elfos les han atacado y les han provocado incluso heridas. Y hablando de ataques, hablando entre comillas de amenazas, vamos ya directamente a escuchar a estos testigos, porque tú perfectamente podrías formar parte de esa asociación recogiendo historias y recogiendo testimonios. Pero claro, como acabas de comentar, Miguel, siempre en base a los testimonios de las personas que en diferentes partes del planeta afirman haberse encontrado con estas entidades, los motivos o el detonante de estas apariciones son variados. Pero el caso que vamos a escuchar
tiene que ver precisamente con una persona cuya actitud con respecto a la naturaleza, digamos que no era la más adecuada, y la naturaleza a través de uno de estos elementales se manifestó. No desvelo mucho más, vamos con esa historia. Bueno, pues el protagonista se llama José Gama, es un peruano que vivió toda su vida en la selva, concretamente en una zona que está a varios días de distancia caminando de la población de Pucallpa, y hace algún tiempo, durante unos meses, a causa de un asunto familiar, vivió en Castellón. Y bueno, por estas carambolas del destino, logré dar con él, y entonces viajé hasta Castellón para entrevistarlo largo y tendido, porque un amigo me había confesado que este hombre tenía un montón de historias muy interesantes. Me dijo, ¿quieres hablar con un chamán, pero un chamán de verdad? Pues aprovecha, porque va a estar en España muy poco tiempo. Como digo, por un problema familiar. Y este hombre, José Gama, debido a su conocimiento de la flora, desde los 23 años hasta los 43 trabajó para diferentes empresas madereras, y su cometido fundamental era el de inventariar árboles. Es decir, las empresas madereras le decían que necesitaban árboles de tales características en una determinada zona selvática del Perú, y él se pasaba meses en medio de la selva localizando a este tipo de árboles y marcándolos con unas placas. Le pagaban bastante bien, aunque él sentía cierto remordimiento de conciencia, me decía, porque claro, al fin y al cabo estaba colaborando en la deforestación de la selva. Pero durante esas jornadas, en completa soledad, en medio de la selva, cuando estaba en realidad matando árboles y que, como digo, se sentía culpable, pues en esas jornadas vivió algunos fenómenos extraños. Escuchamos, si quieres, a José Gama. Cuando yo estaba en las quebradas, en la noche, a mí me gustaba caminar en la noche. Vi unas luces que vienen rumbo hacia mí de la quebrada, vienen por el mismo de la quebrada, vienen unas luces, pero luces que vienen a una altura de la tierra. Llegan donde yo estaba, yo me quedé paralizado mirando, pero ¿qué es esto? Vienen, empezaron a hacer un círculo cuando llegaron a mí esas luces, pero las luces estaban a una altura de 1 metro de la tierra. Me hicieron un círculo a mí, y yo estaba en el centro. Ellos hicieron 3 giros sobre mí y nuevamente se fueron, ¿no? Se perdieron. Hacia la quebrada. Hacia la quebrada. Se perdieron en la quebrada también. Y estaban muy cerca de ti. Sí, estaban a una distancia de 1 metro mío. Ellos giraban sobre mí, ¿no? ¿Cómo eran esas luces? Luces así diferentes, rojos, amarillos, verdes, violetas. ¿Cambiaban de luz? Cambiaban de luces, así, cambiaban de luz. Bueno, ¿qué será eso? Para mí no era importante eso. ¿Y qué forma tenían? Así redondas. Redondas, así, ajá. Giraban así, alrededor mío así giraban. Cuando ya ellos giraron 3 veces sobre mí, entonces empezaron a ir con rumbo hacia arriba por la quebrada. Entonces ahí se iban apagándose la luz, uno por uno se apagaban, y se apagaron todos. Te digo, a 1 metro de circunferencia, a la circunferencia de 1 metro tenían ellos. ¿E iluminaban el suelo? Sí, claro, todo parecía luz, como una luz, claro. Clarito parecía, yo mismo me veía en lo oscuro, me veía yo, ¿no? Y no solo esto, sino que también unas voces extrañas lo llamaban por su nombre en medio de la selva, e incluso llegó a encontrarse en varias ocasiones con unos extraños personajes. Varias veces me llamaban. Yo caminaba en el bosque, escuchaba unas voces que me llamaban, pues, de mi nombre. ¿Te llamaban José? Sí. ¡José! ¿Pero quién me conoce en este bosque? ¿Por qué me llaman? Pues como yo tenía esa experiencia de antes de decir, no vayas a responder, esos son malos espíritus, me decían, ¿no? Eso te decía la gente. Sí, me decían, no contestes, no vayas a contestar. Yo no lo contestaba, pues. Me iba más adelante, otra vez, escuchaba, otra vez mi nombre, que me llamaba fuerte, yo bien claro mi nombre, el de día, pues yo no le contestaba. Y una vez me voy, había un árbol así que debo de inventariar un árbol. Había una persona parada ahí al costado del árbol. Entonces yo le hablé, le digo, amigo, ¿qué hace por acá usted? Nada. ¿No te contestó? No, solamente me miró, de pies a cabeza me empezó a mirar, y entonces yo cuando levanté la cabeza para mirar el árbol hacia arriba, miro, ya no estaba. Y entonces cuando ese hombre desaparecía, yo sentí una sensación que mi cuerpo me avisa que hay una cosa extraña. Lo que yo siempre decía, no, esos son espíritus de estos bosques. Algo deben de querer, solamente no me dicen nada.
En sueños tampoco me dicen nada. Siempre vienen ellos, me observan y se van. Algo querrán decirme ellos, ¿no? Algo querrán de mí. Yo he encontrado personas así, en varias ocasiones he encontrado personas en diferentes lugares, no solamente en el lugar donde yo trabajaba, porque yo trabajaba en diferentes sitios. Algo querrán. Vamos a ver, Miguel. Algo querrán. Como digo, él se encontraba con unas extrañas personas siempre al lado de los árboles, unas personas que no le decían absolutamente nada y que desaparecían de repente. Apartaba un segundo la vista de estas personas y desaparecían. Había mujeres también. Había mujeres que estaban vestidos con unos vestidos, parece que tenían un color vestido de las cortezas de los árboles. Así había mujeres. Pero nunca me decían nada. Pues solamente me observaban, me miraban y se desaparecían. Bueno, para mí ellos eran pues espíritus de los árboles. Ellos se materializaban, esos espíritus se materializaban en personas pues para darme a conocer de que quizás querían hablarme, decirme lo malo que estoy haciendo. Pero como nunca me dijeron nada, pues yo continuaba. Y aparecían siempre al lado de los árboles. Al lado de los árboles. Justamente yo iba a hacer inventario de un árbol, ya por allá veía un árbol que debo hacer inventario, me iba y encontraba una persona ahí. Yo le decía, pero ¿qué hacen estas personas por acá? Y desaparecían de repente. Desaparecían. Pues. Justamente me distraían a mí la vista, entonces yo cuando volví a mirar a ellos ya no estaban, como si ellos hubiesen volado. No se escuchaba ni un pisado, nada. Y en el bosque se escucha, ¿no? Pero no escuchaba nada. Esas extrañas mujeres se presentaban ante él ataviadas con lo que parecían cortezas de los árboles, lo que le llevaba a pensar que eran los espíritus de los árboles que querían decirle algo o echarle algo en cara respecto a su trabajo, porque los estaba matando. Pero como nunca le decían nada, pues él siguió adelante, hasta que un día lo contrataron para un nuevo trabajo. Entonces me busca un señor para hacer un inventario, lejos de la ciudad, como a 3 días de ir en bote a un lugar que nunca me fui tampoco. ¿Nunca habías estado ahí antes? Nunca. Pero una semana antes de ir, yo tenía sueños, unos sueños que caminaba por unos bosques interminables. Era un bosque que yo nunca caminé, nunca vi en mi vida. Esos sueños tenía yo. Entonces llegó el momento en que llegué al sitio, al lugar donde debo de hacer trabajo. Estos sueños no son buenos, son unos sueños que algo va a pasar. Yo les pregunté a unos amigos, oye, estos sueños tengo raros, sueños porque camino, pero me despierto sudado, cansado. Me dice, cuidado, te va a pasar algo en el bosque, me dice, cuidado, te vas a perder y no vas a salir. No, este bosque para mí no es nada, yo ya sé, yo tengo un GPS en mi cabeza, yo sé a dónde voy, por dónde voy. Esos sueños le indicaban que se iba a perder. Y efectivamente, en ese nuevo trabajo, en ese nuevo cometido, se perdió. A los 3 días que ya estaba trabajando en ese bosque, pasó lo que iba a pasar. Me pierdo, me desorienté. El día se fue volando para mí. Me di cuenta cuando ya estaba haciendo oscuro, ya viene la noche. Y me digo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo voy a estar hasta esta hora acá? Pero para mí como si estuviese hace una hora que llegué recién acá a estar en este monte. Pero ya está haciendo oscuro. Entonces digo, bueno, pues ya que se hizo de noche, pues me quedaré acá a dormir. Me quedo a dormir y me despierto. A las 5 de la mañana escucho una persona que viene. Yo estaba a la orilla de una quebrada, viene por la quebrada caminando y veo que sube justo donde estoy yo. Sube por donde estaba yo, me saluda, me dice, hola amigo, ¿cómo está? Buenos días. Le digo, ¿cómo está? ¿Usted vive por acá? ¿Y qué hace por acá? Me dice, no, yo estoy haciendo un trabajo. Pero digo, yo voy a regresar porque estoy cansado, me he quedado de la noche. Ya me dice, mire, por acá hay un camino, vete por este camino, vas a llegar, tu campamento queda acá, me dice. Yo le digo, ¿y tú vives acá? No, me dice, yo vivo más por otro sitio, estoy dando un paseo por acá, por estos lugares. Vamos, te voy a llevar un pedazo por el camino. Yo me voy, mira, cómo ha manejado mi mente. He caminado 10 minutos con él y le veo que él se pierde en el camino, y no hay camino más. Se desapareció el camino, miro por allá, no hay camino, nada. ¿Y ese hombre desapareció? Desapareció, no lo vi más. ¿Y cómo desapareció? Desapareció, él estaba yendo adelante mío. Pero un descuido, yo me quedo, miro hacia atrás, bueno, vuelvo a mirar a él para seguirle y no estaba ya. Me voy un pedazo más, no había camino, todo ya era bosque, ya no había camino, todo ya era bosque, no había nada. O sea que era una simple visión que me hicieron, te han mentido a mi mente.
engañan a tu mente. La verdad es que son testimonios que rompen los esquemas de uno. Claro, porque además estamos hablando de culturas que tienen una cosmovisión absolutamente diferente a la nuestra, y lo que a nosotros nos puede chocar, a ellos les parece absolutamente normal. Es decir, para él existen los espíritus de la naturaleza, los espíritus de los árboles, y por lo tanto podían mostrarse ante él, y por lo tanto podían atacarle, porque él estaba atentando contra la vida de la madre naturaleza. Total, que aparece este hombre que lo interna en medio de la selva, desaparece de repente delante de José Gama, se desmaterializa, y lo que hizo en realidad fue internarlo todavía más en la selva, y José Gama no tenía ni idea de dónde estaba. Y después de 4 o 5 días caminando, completamente convencido de que nunca iba a salir de allí, me contaba que se hizo uno con la naturaleza. A pesar de que era una zona muy peligrosa para una persona sola, porque hay leopardos, hay cerdos salvajes, que me decía que eran muy peligrosos porque atacan en manada y directamente te comen, hay serpientes muy venenosas, y él me contaba que en ese periplo se llegó a encontrar a menos de 2 metros con jaguares o con esos cerdos salvajes que pasaban a su lado y sorprendentemente no le atacaban. Y él entró en un estado mental muy especial. Dice que desapareció todo tipo de miedo y su sensación es que era uno con la naturaleza, que él mismo era los árboles, los animales, las plantas, y tenía la sensación de que nada podía pasarle porque digamos que ya estaba en armonía con la madre naturaleza. Pero un día le mordió una serpiente muy venenosa. La primera vez que me muerde la serpiente, ¿no? Cuando me mordió yo no le di importancia tampoco. Entonces ahí me mordió el padre. ¿Qué clase de serpiente era? Ese era el jergón, le llamamos jergón. Ese es como el cascabel que hay en los desiertos, de su tamaño. Venenoso. Me quedé dormido ahí, me tiré ahí ya. Bueno, pues si voy a morir me muero, dije, ¿no? Bueno, me quedé ahí, me tiré en el suelo, en el bosque. Y me quedé dormido, viene un sueño, viene una persona en mi sueño, me dice, mira, ahí está tu remedio, ese árbol, ahí es tu medicina. Tú lo preparas eso, sácalo, ponen agua, estrújalo bien y toma esa agua. Con esto vas a curar, eso va a ser tu remedio. Yo me desperté, pero no, me desperté con un dolor en la pierna. Y al frente estaba ese árbol, como me ha indicado. ¿Y qué árbol era? Se llama Cunchimuena, le llamamos un árbol. Y él me ha mostrado, ahí está, esa es tu medicina. Entonces, yo lo saqué, pues eso, le estrujé agua, lo bebí. Y me lavé con lo que sobró en la parte mordida. Te lo pusiste como una especie de emplaste. Como emplaste. De ahí ya me pasé 1 hora, ya calmó el dolor, ya no hubo ese mareo, ya no sentí que mi visión empieza ya a oscurecer. No, todo se puso normal, yo también normal. Amanecí tranquilo, dormí tranquilo, al segundo día nuevamente estaba caminando. Esa entidad que se le apareció en sueños a José Gama, en realidad le salvó la vida, le indicó qué tenía que hacer para evitar el efecto de ese veneno. Y cuando llevaba ya varias semanas caminando, completamente solo, por el medio de la selva, sin rumbo fijo, una noche, cuando estaba, él me asegura, completamente despierto, observó algo muy extraño a lo lejos. Para mí eran las 10 de la noche, y yo estaba despierto, yo no estaba dormido. Pero a una distancia de unos 50 metros veo que viene una luz, que alumbraba una luz a una altura de 1 metro. Pero viene hacia donde yo estaba. Yo pensaba, ¿cómo? O hacia alguna persona me estará buscando. Pero ¿cómo voy a buscar en la noche? Viene la luz, como un color púrpura, veía esa luz. Cambiaba de colores. ¿Cambiaba de colores? Sí, cambiaba de color. ¿Qué colores? Rojos, verdes. Y cuando se pone blanca la luz, y le veo al frente, veo una persona pues que tenía que ser pues un metro. No tenía más. 1 metro. Pero, 1 metro de altura. Sí. 1 metro de altura. Y en la cabeza tenía como un faro, esa luz que alumbraba. O sea, que su cabeza daba luz. Sí, daba luz. Frente a mí él estaba parado, me mira. Y le veo con una barba tan blanca que llegaba hasta el suelo. Sus pelos también se llegaban hasta las nalgas, sus pelos. Pero bien blanco, bien blanco. Con un lado de su mano me topa en el hombro. Me dice, ya está bien tu castigo, me dice. Este es un castigo que nosotros te hemos dado. ¿Por qué? Porque ya nos estás acabando, nos estás matando día a día. Deja ya eso. Si tú continúas así, te acortaré tu vida, me dice. Vendrás a formar parte de acá de
de este bosque si es que tú continúas. Porque tú estás utilizado, tú eres la base, porque tú conoces todo, te utilizan esas personas, ¿ah? Se aprovechan de tu conocimiento. Pues ahora tu conocimiento no va a ser esto. Nosotros te vamos a dar otro tipo de conocimiento para que tú hagas cosas buenas por las personas. Porque eso es las cosas que vamos a hacer por ti. No que no te queremos ver más en el bosque que nos destruyas. Así me dijo. Mañana vas a salir a un lugar para que tú puedas volver a tu hogar. Yo te he protegido, te he cuidado hasta ahora. Yo soy el quien he venido contigo junto. Yo siempre he estado contigo. En el día y en la noche. Estaba siempre contigo. Yo he sido tu protector de todo lo que te iba a pasar. Bueno, yo me quedé mudo, no dije nada. No es para menos, ¿eh? Era un espíritu del bosque que le amenazó. Le dijo, si sigues por este camino vas a formar parte del bosque, es decir, vas a morir. Qué poca broma. Poca broma, a no ser que tomes la decisión de cambiar, de que todos sigas modos, el camino que yo te voy a indicar. Si la naturaleza tuviera que rebelarse contra los humanos por todo el daño que causamos, estaríamos todos bastante, bastante fastidiados. Sí, claro. Y yo lo que le pregunté a José Gama, vale, pero ¿cómo era ese ser que te ordenó bajo amenaza de muerte que dejaras de trabajar para las empresas madereras? Era como si fuese un duende, pues un duende del bosque. Que él vino, me habló así, me advirtió bien, claro, que ya no. ¿Cómo iba vestido? Tenía una capa blanca, bien blanca su capa. No te digo, desde la cabeza hasta los pies tenía una capa blanca, bien blanco, que brillaba esa capa. ¿Y qué es lo que le brillaba en la cabeza? Era casi como una esfera, pues como una luz así que está puesto ahí en la cabeza. Eso brillaba, ¿no? ¿Pero tenía una cara avejentada? No, nada. Era un hombre pues adulto, pero si no había nada de arrugas, no había, para él era como si fuese pues un hombre pues que él nunca... Barba blanca, pelo blanco, melena. Sí. Cuando él puso sus manos en mi hombro, yo vi claro su mano. Y cuando me advertía, me hacía así, me hablaba. Ah, te hacía así con la mano a modo de advertencia. Sí. Así es. Ajá. Entonces, se fue nuevamente. Con esa luz se desapareció. O sea, te habló sí. Y volvió a irse por el mismo camino por el que vino. Por el mismo lugar. Yo no dormí esa noche. Tú estabas completamente despierto. Yo estaba despierto. Yo por eso te digo que yo lo vi, porque yo estaba despierto. Eso no era un sueño. Eso era una cosa despierta, que yo he visto así, con mis propios ojos. Me dice que por este camino, por este lugar te vas y vas a salir en un lugar donde te pueden conducir a tu familia. O sea, que te indicó el camino. Sí. ¿Por qué zona debías continuar? Sí. Hizo su mano así directo, entonces me voy por acá. ¿Y tú no dormiste esa noche? No. Nada. Para nada, ni una pizca de sueño. Al segundo día amaneció entre claro y oscuro, me empecé a dirigir. Llegué a un camino. Y ese camino, le comencé a seguir el camino, un camino normal, ¿ya? Llegué a un pueblo de nativos. Es decir, que esa entidad le indica la forma de salir de la selva. Le dice, ya te he castigado demasiado, ya creo que has aprendido la lección, mira, anda, tira por aquí, que vas a llegar a un sitio donde vas a encontrar un poblado. Él está convencido de que se encontró con el espíritu de la selva. Y esa primera noche, en el poblado, José Gama tuvo un sueño en el que se le aparece un extraño personaje. Me muestra, tú vas a ir a esta persona que él te va a enseñar lo que ahora debe de ser. Tú ya no vas a continuar con el trabajo que hacías, vas a hacer ya otro, o vas a tener un conocimiento de las energías de los árboles y de las plantas. Eso te podemos dar. ¿Para qué? Para que ya no destruyas, no nos vayas destruyendo día a día. ¿Tú viste a una persona determinada? Sí. ¿Y tú no conocías de nada a esa persona? Yo lo conocía, pero así de vista. Siempre le saludaba. Él vivía en un pueblito lejos de la ciudad, de Pucallpa. ¿Pero un señor mayor? Ya mayor, ya. Yo llego a la ciudad, mi familia ya contento de que pues estoy vivo, ¿no? Pero ya mi mente yo estaba pensando ya cuándo me voy a ir a ver. ¿Sí? ¿Tú visitaste a tu familia? Ya les dije que estoy bien, ya que no se preocupen. Ya. A los 3 días les digo, voy a hacer un viaje. Otra vez ya te vas ahí, me dice, ¿no estás enfermo? No, yo estoy bien, yo no tengo nada. A los 3 días me fui a visitar a este hombre. Caminé 8 horas de camino. Por un camino caminé 8 horas para llegar allá donde está él. Llegamos, le observo. ¿Usted es el maestro? ¿Tal fulano? Sí, me dice.
Ay, a ti te estoy esperando. Yo tengo un sueño que va a venir una persona acá. Tú eres, ¿no? Yo soy, pues le digo, porque yo vengo también a verte a ti, le digo. Yo también tenía un sueño, le expliqué, le conté lo que había pasado. Ya me dice, ahora vas a aprender lo que yo debo de enseñarte. Vas a obtener un conocimiento de los árboles y de las plantas. Eso va a ser tu trabajo ahora. Vas a hacer un bien a las personas. Me quedé ahí un mes tomando una dieta de un árbol. Qué historia, Miguel, qué historia, qué testimonio, qué cantidad de matices, de giros, y me dice, te voy a dar paso, pero me comenta Juanjo que hay cosas que comentar en esta historia. Vale. Este es el principio de la historia, en realidad. Claro, no vamos a ir más allá, pero este es el principio de la historia de José Gama, porque él, claro, sueña con esta entidad extraña que le dice, no, vas a visitar a este hombre. Y cuando llega allí, el hombre dice, te estaba esperando, ya te vi en mis sueños y sea lo que vienes. Bueno, pues oye, nos serviría también esta historia para el programa que estamos preparando sobre sueños. Sobre sueños, fíjate, también. Bueno, pues estuvo 2 años con este hombre, aprendiendo los secretos curativos de las plantas y los árboles, y luego también en sueños, el mismo espíritu del bosque se le aparece y le indica que ya ha aprendido lo que tenía que aprender y que debe ir completamente solo a una zona determinada de la selva y pasarse allí, atención, 5 años completamente solo, poniendo en práctica consigo mismo todo lo que había aprendido con este chamán durante 2 años. Y ahí estuvo 5 años. Y a partir de ahí, como digo, la historia es mucho más compleja, es una historia de vida que continúa. Una historia que empezó por estos extraños fenómenos que hoy hemos comentado y hemos escuchado aquí en el Colegio Invisible. Pero, Juanjo, me gustaría precisamente conocer pues tu opinión, ¿no? Sensaciones al respecto de este testimonio. Bueno, pues que no, es una experiencia fantástica que además yo creo que sirve de ejemplo de esos procesos de iniciación que muchas veces no están reglados. En las religiones consolidadas sí que hay unos procesos por los cuales tú ingresas al sacerdocio, pero en los casos de chamanismo no existe algo parecido. Y aquí lo que tenemos es un proceso de iniciación espontáneo en el cual esta persona adquiere un nuevo estatus, adquiere una serie de conocimientos, de saber, y por lo tanto también al tener un nuevo saber adquiere un poder a través de esta experiencia. Y es muy interesante cómo actúa este espíritu, digamos, un poco de autoprotección y cómo transforma a un enemigo en un aliado. Yo creo que, bueno, que la experiencia, digo, es maravillosa, ¿no? Y que tiene todo el sentido, con un montón además de resonancias con todo lo que tiene que ver hoy con la idea del ecologismo. Bueno, pues sí, muy impactante. Total, y es una pena, siempre nos pasa en este monográfico de los jueves, que venimos cargadísimos de material, cargadísimos de historias, y algunas, pues, por cuestión de tiempo siempre se quedan en el tintero. Afortunadamente habrá ocasiones de recuperarlas, rescatarlas y escucharlas, pero tenemos que llegar a conclusiones en lo que respecta al monográfico de esta madrugada, con los seres elementales de la naturaleza y las historias que han protagonizado muchas personas en esta clase de encuentros. Y a micrófono cerrado lo comentábamos, y yo creo que las conclusiones que tú tienes al respecto son bastante interesantes, Miguel. Claro, hablábamos antes a micrófono cerrado, cuando nos estábamos tomando algo antes de entrar en la radio. ¿Esto a dónde lleva? ¿Qué conclusiones podemos obtener después de seguir la pista a este tipo de casos? Pues yo creo que llevan, ¿sabes a dónde? ¿A dónde? A ninguna parte. Porque al país de ninguna parte. Al país de ninguna parte. Porque ellos mismos, este tipo de entidades extrañas, me da igual si hablamos de hadas, de elfos, de trolls, de los tripulantes de los ovnis, son pistas falsas en sí mismas que en realidad nos conducen a nuestro interior, a nuestra psicología profunda, a nuestras creencias más ancestrales y que dictan lo que somos realmente, porque en realidad estos seres, estas entidades no son externas a nosotros mismos, sino que están en consonancia con nuestra cultura, con el folclore del lugar, con nuestras creencias más profundas, con lo que nos han transmitido nuestros ancestros, con la cultura en la que nos movemos. Y esa es la respuesta. Es decir, la respuesta no va a venir de la mano de los persiguemisterios como yo mismo, como el que está hablando, ¿no? Ni de los ufólogos, ni de los cazafantasmas. La respuesta va a venir de determinados campos del conocimiento, como pueden ser
la antropología, la psicología profunda, el estudio del folclore, porque esto es lo interesante de este tipo de temas, que durante un tiempo se han visto como simples supersticiones, pero son algo más, son tradiciones vivas, son tradiciones que los antropólogos no estudian en antiguos legajos, sino que estudian in situ, porque se están produciendo en este momento y están mutando en tiempo real. Entonces, ¿qué puede haber más interesante para comprender la psicología profunda y el pensamiento de un determinado pueblo que estudiar sus creencias y su folclore? Pues Miguel, reflexión y conclusión que comparto y que desde luego es interesante. Juanjo, en apenas unos segundos, ¿qué opinas tú de esto que acabo de decir Miguel? Pues sí, le doy toda la razón y añado también que a mí este tipo de experiencias, este tipo de espacios, los bosques, las selvas, me reconcilia con el ser humano, porque desafortunadamente ahora mismo en el espacio en el que más tiempo pasamos, que son los espacios urbanos o los pueblos, pero sobre todo los espacios urbanos, si te das cuenta ahora cuando viajas casi a cualquier rincón del mundo, te encuentras en los centros de las ciudades las mismas cosas. O sea, hay un proceso de homogenización enorme. Y ahora todavía por lo menos vemos que este tipo de espacios todavía marcan la diferencia. Desde luego. Y bueno, eso ya digo que por lo menos es una pizca de esperanza de que todavía también en esos lugares donde hay diferencia, también nosotros nos sintamos diferentes. Pues ahora sí que sí, tenemos que terminar. Juan José Sánchez Oro, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta madrugada de jueves aquí en el colegio. Un abrazo para vosotros, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y hasta el martes con la otra crónica. Igualmente a ti, Miguel, gracias por traernos estas historias. Pues nada, hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo. Y nosotros lo que hacemos ya, estoy aquí programando la máquina del tiempo, nuestra particular máquina del tiempo, porque llega el turno de recibir a nuestro compañero el historiador Óscar Fábrega, que hoy, de nuevo, en su sección, nos va a hablar sobre los primeros cristianismos. Vamos a ver qué nos cuenta. Pongamos que hablo de Jesús, con Óscar Fábrega. Y como cada semana, de nuevo aquí, en el Colegio Invisible, ya veo a Óscar Fábrega trastear los mandos de la cuna, nuestra particular máquina del tiempo, inspirada directamente en esa saga de novelas Caballo de Troya, porque nos disponemos a hacer un nuevo viaje en el tiempo, a los tiempos de Jesús, y a plantearnos hoy una pregunta, desde luego, interesante, como todas las que hemos hecho en esta sección. Ya sabéis que Óscar Fábrega es historiador, escritor, autor de libros como Historia desconocida de María Magdalena, Eso no estaba en mi libro del Nuevo Testamento, o el propio libro que da título a esta sección, Pongamos que hablo de Jesús. Óscar Fábrega, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, compañero Eliseo. Ya estamos. Un placer estar aquí contigo de nuevo. Ya estamos, ya noto las turbulencias. Nos aproximamos en ese viaje en el tiempo. Ya están activados. ¿Cómo se llamaba, tío? Llevo todo el rato pensando en cómo se llaman los... en Caballo de Troya hay unas cosas... Los waffles se llamaban, no me acuerdo. Son algo que se saca de la manga Benítez para explicar el viaje en el tiempo. Y son como... es algo que vibra. Sí. Y que produce los waffles. No es que no me acuerdo cómo era, joder. Pero me recuerda un poco a lo de los midichlorianos, esto de Star Wars, que también se sacó de la manga John Lucas para explicar la fuerza. Total, algo parecido a eso. Lo buscaré para la siguiente sección. Venga, para la siguiente lo tenemos todo a punto. Pero, Óscar, hoy vamos con una pregunta que ha rondado muchas de las intervenciones que hemos hecho aquí semana a semana, que tú lo has dejado caer, porque es inevitable cuando se habla de Jesús y de los orígenes del cristianismo desde una perspectiva histórica y documentada. Y es que, claro, damos por hecho, desde el desconocimiento, muchas veces, desconocimiento profundo de lo que fueron los orígenes del cristianismo, el cristianismo fue uno y casi en exclusiva, y nada más lejos de la realidad. Así es. Así es. Lo que nos han contado sobre esto, y evidentemente no estoy descubriendo la pólvora, pero lo que nos han contado sobre esto es totalmente mentira. Y ojo, no estoy hablando del siglo II ni del siglo III, en el que sí que surgen muchos cristianismos que fueron considerados cuando se creó la ortodoxia, sobre todo en Nicea, a partir del año 326, como heréticos. No estoy hablando de esos otros cristianismos, no estoy hablando de herejías posteriores como los cátaros y demás, ¿no? Estoy hablando de distintos cristianismos que hubo ya en las primeras décadas después de Jesús,
pero te hablo de las 2-3 primeras décadas, posiblemente incluso antes de la escritura del primer evangelio. Y esto es muy curioso. Y además, sabemos quiénes nos han engañado. Sobre todo hay dos, hay más, ¿no? Pero sobre todo son dos los responsables. Uno es el autor de Lucas, que también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. No sabemos quién es ese autor. Y otro es Eusebio de Cesarea, que es un historiador romano, ya del siglo, romano, aunque nació en Cesarea, que está en Palestina. Un historiador que escribió una monumental historia de la Iglesia, en 5 volúmenes, que se ha convertido de alguna manera en la historia oficial de la Iglesia desde entonces. Bueno, ambos en sus respectivas obras mintieron a la hora de plantear que no hubo discusiones entre los cristianos, entre los discípulos de Jesús después de su muerte, y que hubo algún pequeño debatillo, pero que básicamente todo se solucionó bien y que al final todos iban remando en el mismo carro, ¿no? Sobre todo la culpa la tuvo Eusebio, porque durante 15 y 16 siglos esa fue la versión oficial. No hubo nada, y lo único que hubo es después unos cuantos herejes que se atrevieron a plantear ideas muy disparatadas. Pero hoy sabemos que eso no fue así, y lo sabemos precisamente por la crítica histórica del Nuevo Testamento. Y es que esa es la primera premisa de la que tenemos que partir. Jesús, estos otros cristianismos están presentes en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento realmente no es la visión ortodoxa de un solo grupo cristiano, sino que recoge, y además lo recoge precisamente con ese afán unificador que se nota en Lucas y en los Hechos, 5 o 6 ideas distintas sobre quién fue Jesús. Y esto es sorprendente, porque algunas de ellas son totalmente contradictorias. Por eso precisamente cuando se dice es que los evangelios tienen muchas contradicciones entre sí, a esto se debe, a que recogen, la Iglesia siempre ha defendido que esas contradicciones es porque son los distintos evangelistas contaron la historia según ellos la vieron, pero no es así. La contaron, Oscar, según su perspectiva. Permíteme el símil, que no sé si será acertado o desacertado, pero trasladándolo a otro terreno polémico como puede ser la ideología. Es como pues si hablamos de la izquierda o de la derecha, y luego aparte de todos los partidos que se engloban bajo esa ideología. Exacto. Pero claro, hay muchísimos matices, ¿no? Y claro, de hecho, fíjate, en los evangelios se nota incluso, en más de una ocasión, como hablamos la semana pasada cuando hablábamos del tema de si pudieron robar el cuerpo de Jesús, se nota también en los propios evangelios un intento de defenderse de la acusación que ya seguramente le estaban haciendo los enemigos de los cristianos de que eran un guirigay de un montón de grupos distintos. Y por eso, en el Evangelio de Mateo, el mismo en el que se decía la semana pasada que se planteó que robaron el cuerpo, que podían haber robado el cuerpo de Jesús, se dice algo que es esencial y que es de donde viene la legitimación de la Iglesia de Roma, del Vaticano, como una iglesia supuestamente fundada por Jesús, que es donde un famoso versículo que aparece en Mateo que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Claro, evidentemente. Me viene otra vez a la cabeza, y perdona que te interrumpa, porque esto lo habrás escuchado infinidad de ocasiones. Muchísima gente que dice: yo creo en Jesús o en lo que predicó Jesús, pero no creo en la iglesia. Entonces, ¿fundó Jesús esta iglesia? Claro, a ver, evidentemente he escuchado eso muchas veces, ¿no? Y eso es muy curioso, porque claro, si no crees en la iglesia, no puedes creer en gran parte de los evangelios y en gran parte del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no todos los libros defienden esta idea, pero muchos sí. Sobre todo el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan y casi todas las cartas que no sean de Pablo. Jesús no fundó ninguna iglesia, Jesús no tenía el más mínimo interés en fundar ninguna iglesia, sobre todo porque Jesús pensaba que no había tiempo para fundar nada. Jesús pensaba que el fin del mundo estaba al caer, que había bulla y que había que centrarse en prepararse ante ese fin del mundo. Posiblemente tampoco sus discípulos fundaron ninguna iglesia. Por eso mismo, porque todos también estaban convencidos de que el fin del mundo estaba al caer. Incluso Pablo de Tarso, del que también hablaremos ahora, tampoco fundó ninguna iglesia, fundó comunidades cristianas, pero no una iglesia como tal. Sin embargo, llegó un momento en el que se produjo lo que se conoce, yo lo cuento mucho en mis libros, el fracaso escatológico. Es decir, las predicciones de Jesús pretendía ser un profeta que anunciaba el fin del mundo y se equivocó. Jesús fracasó en sus predicciones. No se produjo el fin del mundo. No se produjo la llegada de Dios. Y claro, los siguientes cristianos tuvieron que racionalizar aquello. Entonces tuvieron que decir, bueno, pues ¿cómo hacemos? Y claro, la primera cuestión que salió es, habrá que organizarse de algún modo. Y así es como empezaron a plantear
y eso aparece en muchas cartas, por ejemplo en las cartas pastorales, que son un grupo de cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, que giran en torno a esto, a la organización de la Iglesia, ¿no? Pero fíjate, entrando un poco ya en materia, en esto de los distintos cristianismos. Para empezar, podemos encontrar como mínimo 3 en los 4 evangelios. Es decir, está el cristianismo que aparece en Marcos. Marcos muy probablemente pensaba que Jesús no había sido un ser sobrenatural. Pensaba que Jesús había sido un humano. Un humano que, como todos los profetas del Antiguo Testamento, había sido elegido por Dios. Y a partir de ese momento fue, digamos, adoptado por Dios. De hecho, muy probablemente si ese evangelio se hubiese escrito 50 años después, hubiese sido considerado como herético, porque existe una corriente herética que es muy condenada por la Iglesia, que se llama adopcionismo, que defiende precisamente eso, que Jesús no fue un hijo de Dios por la carne, sino un humano elegido por él, ¿no? Sin embargo, Mateo y Lucas, que insisto, y hemos hablado hasta saciedad ya aquí, hicieron versiones extendidas y corregidas del Evangelio de Marcos, ya sí pensaban que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios por la carne. Por eso ambos introdujeron escena del nacimiento milagroso de Jesús en esos evangelios que no aparecían en Marcos. Por lo tanto, ya tenemos 2 ideas distintas sobre quién fue Jesús, ya tenemos cristianismos distintos. El cristianismo de Marcos, que posiblemente sea el más auténtico, el más original, que simplemente fue construido en una comunidad que pensaba que Jesús era un humano, y los cristianismos de de Marcos, de Mateo y de Lucas, que defendían que era un ser sobrenatural. Pero seguía siendo un humano elegido por la... O sea, que había nacido gracias a que la divinidad había fecundado milagrosamente a la Virgen, pero seguía siendo un humano. El cuarto evangelio, el evangelio de Juan, va más allá y ya dice que eso no pasó tampoco. Juan no dice nada del nacimiento virginal de María, no dice nada de esto. Sí dice que Jesús no es un humano, sino que es una emanación de Dios que se hizo corpórea. Es el verbo hecho carne, además lo dice literalmente así, y el verbo se hizo carne. Por lo tanto, es otro cristianismo muy distinto. Ya no estamos hablando de lo mismo. Ya, fíjate lo que hemos pasado. Hemos pasado en 30 años de Marcos, que considera que era un simple mortal, adoptado por Dios, Mateo y Lucas, que ya lo consideran que es un hijo de Dios, pero mortal, al fin y al cabo, y Juan, que ya cree que es un ser divino, es una emanación de Dios, ¿no? Aquí tenemos 3, pero es que antes que ellos entró en escena un personaje importantísimo, del que deberíamos haber hablado en una de estas secciones, pero lo dejaremos para otra ocasión, que es Pablo de Tarso, un personaje importantísimo para entender toda esta historia. Y es que Pablo de Tarso, y esto así, a mí es algo que me sigue intrigando, ¿no? Y además de vez en cuando vuelvo a releer sus cartas y vuelvo a intentar entender su rollo, y me sigue inquietando bastante. Fíjate, Pablo escribió 7 cartas, de las 12 que aparecen en el Nuevo Testamento, que le adjudican a él, realmente son 7 suyas, el resto son apócrifas, o sea, son, mejor dicho, son pseudoepigráficas, es decir, la escribieron en su nombre, pero no son suyas. En una de esas cartas, en la carta a los Gálatas, que es una de las primeras, que se escribió sobre el año 49, 50 más o menos, es decir, unos 15 años después de la muerte de Jesús, tan solo 20 años antes del Evangelio de Marcos, él dice que él cuenta su vida, cuenta su historia, cuenta que él fue un perseguidor de los cristianos, siendo judío, hasta que sufrió su conversión. No explica cómo fue su conversión, pero sí que dice, y lo dice para legitimarse a sí mismo, probablemente porque estaba recibiendo críticas de otros cristianos. Y esos otros cristianos son los cristianos que había en Jerusalén, los seguidores de Jesús, Pedro, Juan y el hermano de Jesús, Santiago. Para legitimarse frente a ellos, él dice que él no recibió el Evangelio, es decir, la historia de Jesús, por la carne, es decir, por los hombres, sino que fue por una revelación divina. Y después, lo que está diciendo realmente Pablo es que su mensaje es más válido porque lo ha recibido directamente de Jesús y desde el cielo, no porque haya vivido con ellos. Es decir, lo que está haciendo es atacar a los otros, diciendo que él es mejor y que su mensaje es mejor. Es más, esa carta es de las primeras de Pablo, pero conforme va avanzando la cronografía en Pablo, conforme va escribiendo sus cartas, las cartas son todas escritas a comunidades que él había fundado, él acaba utilizando un adjetivo para referirse a estos cristianos de Jerusalén, que insisto, son la iglesia fundada por sus apóstoles, ¿vale? Utiliza un término muy, muy despectivo, y él lo llama los de la circuncisión, y además de una forma muy despectiva. ¿Por qué? Porque, y eso sí que se muestra claramente en las cartas de Pablo, y también aparece dulcificado en los Hechos de los Apóstoles, Pablo defendía que su mensaje, o sea, Pablo lo que hizo es extender la salvación de Jesús a toda la humanidad, no solamente a los judíos. Sin embargo,
el grupo de Jerusalén, el grupo al que Pablo ataca, pensaban que para convertirse en cristiano había que hacerse previamente judío. Por eso los llaman los de la circuncisión, porque defendían esto, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos ya de nuevo dos cristianismos distintos, enfrentados. Y esto pasa antes, y esto es muy importante, esto pasa antes de los otros tres que te he comentado antes de los evangelios, porque es en los años 50 del siglo I. Es decir, ya tenemos 5 cristianismos distintos. Y todos esos están presentes en el Nuevo Testamento. De hecho, hay una cosa importante, fíjate, los 4 evangelios canónicos son paulinos, o sea, siguen la teología de Pablo de Tarso. Pero no todos la siguen igual, ni todos lo siguen al pie de la letra, o sea, con divergencias. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando simplemente es que tenemos que tener en cuenta primero los problemas de comunicación que había en el siglo I. No había internet, no había teléfonos, era muy difícil comunicarse. Y claro, el principal culpable de todo esto fue Pablo, que fue el que sacó el cristianismo de allí, de Jerusalén, y lo expandió por el Mediterráneo. Y claro, cada una de esas comunidades que él fundó y otras que se fueron fundando, empezaron a desarrollar sus planteamientos teológicos sobre quién fue Jesús. Y cada una pues fue llegando a soluciones distintas. Eso explica el origen de los 4 evangelios, que sean tan distintos entre sí, que haya contradicciones entre sí, porque cada una de esas comunidades en el fondo creían en lo mismo, creían que Jesús había muerto en la cruz por nuestros pecados y para demostrar que había vencido a la muerte con su resurrección. Pero el resto, ya, aunque tuviesen muchas cosas también en común, era ya interpretable. A mí me parece muy llamativo esto, ¿no? Porque muchas veces, y aquí es donde, aunque yo me considero descreído, no me gusta, ya sabes que no me gusta calificarme como ateo, pero muchas veces desde el colectivo ateo se suele caer en una simplificación bastante vana, ¿no? Que es cuando se dice que es que los evangelios y todo el Nuevo Testamento está manipulado porque es la versión que escribió la Iglesia Católica de forma ortodoxa, que fue la Iglesia quien manipuló todo esto y tal. No es así. Quien manipuló esta historia no fue la Iglesia Católica, no existía aún la Iglesia Católica. Quien manipuló la historia real de Jesús fueron sus seguidores, sus distintos seguidores, probablemente porque cuando empezaron a reflexionar sobre quién fue, ya no había información apenas de quién había sido. Entonces cada uno pues llegó a conclusiones distintas y eso explica que esa variedad que estamos comentando, ¿no? Ni siquiera se ponen de acuerdo en a quién iba dirigido su mensaje, porque para unos era solo a los judíos y para otros, como Pablo, era a toda la humanidad. Creo que una sección hoy para reflexionar y para corregir algunos de esos pensamientos que como bien dices, a veces salen a la luz y no tienen mucho fundamento. Así que si te parece, Óscar, creo que es momento de dejarlo aquí. Me parece, insisto, una sección de lo más interesante a la que nos ha quedado esta semana. Y bueno, pues volvemos al presente. Jasón y Eliseo, nos volvemos a transformar en Jesús y en Óscar. Y te despido, pero solo hasta la semana que viene. Como siempre, un placer saber y conocer un poquito más de todo lo que rodea a Jesús y a sus ideas junto a ti, Óscar. Muchas gracias y hasta la semana que viene. El placer es mío, compañeros. Seguimos.